Sí, por Ahí. favor. Bueno, entonces empecemos con los espejos esféricos. Vamos a ir directo al grano para las cosas que necesitamos para hacer bien los ejercicios. Ujú, Necesitamos saber las partes de un espejo esférico. Como un ujú, espejo esférico es parte de una esfera, pero se representa así una parte nomás, ¿verdad? De esa esfera. Este sería un espejo cóncavo, si es que nosotros podemos mirarnos en la parte de adentro, vamos a decirle. Siempre vamos a estar teniendo un eje imaginario que sería el eje de simetría del espejo. Y acá se pone la personita y se mira al espejo. Este sería entonces un cóncavo. Los espejos cóncavos, que sería como la parte interna también de la cuchara, ¿verdad? ujú, Bueno, entonces a un espejo cóncavo le vamos a poner el foco positivo. Enseguida vamos a ver qué es lo que es el foco o distancia focal. Otra posibilidad es tener un espejo convexo. Eso significa que en la parte de la panza podemos mirarnos. Su eje de simetría imaginario, se pone aquí la personita y se puede mirar acá en la espalda o en la panza, no sé, del espejo. mm, Un ejemplo clásico luego puede ser la cuchara. Si te miras adentro, en la parte que comemos, vamos a decirle que colocamos nuestra comida, sería la parte cóncava. Y la espaldita sería la parte convexa. A un espejo convexo vamos a ponerle el foco negativo, ¿ok? Veamos ujú, ahora, esto es en general. Esto, para simplificar, se representa de la siguiente manera. En todos los problemas vas a ir poniendo primer paso, eje de simetría del espejo, espejo. Y así nomás ya se representa el cóncavo, ¿sí? ujú. Y el convexo se representa, bueno, eje de simetría del espejo, espejo, pero del otro lado, y acá se ponen las rayitas estas, para indicar que hacia ahí no hay nada, donde están las rayitas, rayitas, no hay espejo hacia ahí. Entonces Ujú, acá la personita y acá la personita. Entonces una forma simplificada de representar los espejos. Las ujú. partes son las siguientes, repito, eje de simetría, voy a poner Sí. acá, eje de simetría. Después está nuestro espejo, que en este caso es espejo cóncavo y el otro es espejo convexo. Convexo. Muy bien. Acá está el vértice del espejo, voy a llamarle B. Como esto es parte supuestamente de una esfera, entonces tiene un centro. Y eso representamos acá, un centro. Vos tenés que dibujar acá, por ejemplo, no es necesario que tenga 10 centímetros o que tenga 20. Lo que importa es que vos hagas tus dibujitos en cuadriculado, si se puede, y que, por ejemplo, si usas 8 cuadritos desde el vértice hasta el centro, te vayas hasta la mitad de camino entre vértice y centro para el foco. Entonces, el punto focal es este punto y la distancia focal es desde el vértice hasta el foco. Pero fíjate, si desde el vértice hasta el foco es la distancia focal, ¿sí? Y desde el vértice hasta el centro es el radio, entonces ahí se nota bien que el foco es la mitad del radio. Es otra cosa entonces que hay que manejar en este asunto, ¿sí? Repito, desde el vértice hasta el centro es el radio, a mitad de camino está el foco, por eso la distancia focal es la mitad del radio. Lo mismo va a suceder para este, vas a tener el vértice, solo que acá de este lado, del otro lado, tenés tu centro y tenés tu foco, por eso es que se usa negativo, porque está del lado opuesto, vamos a decirle, supuestamente está detrás del espejo tu centro y tu foco. Muy bien, entonces estas son las consideraciones generales. Ahora, hay unas cuantas cositas que tenemos que tener en cuenta, como los rayos más importantes para saber cómo y dónde se forman las imágenes. Vamos a ir con los espejos cóncavos primero. Entonces, los espejos cóncavos tienen varias configuraciones de imágenes, o sea, varias características, varios casos, según dónde vayas ubicando tu objeto. Entonces, vamos con el primer caso. Cuando vos ubicas más allá del centro, más lejos del centro. Entonces, eje de simetría del espejo. Espejo. Voy con el cóncavo, dijimos. Vértice. Acá voy a tener mi centro y a mitad de camino vas a tratar de poner el foco. Es muy importante dibujar bien este tema de las distancias. Y más allá, dice más lejos voy a colocar. Entonces, coloco un objeto que casi siempre se usa así una flechita.
La flechita es mi objeto, objeto. Y la distancia, mira, desde la línea acá del espejo, o sea, desde el vértice hasta la ubicación del objeto, a eso le llamamos P, distancia objeto, vértice. Objeto, vértice, entonces es P. Luego, voy a escribir los rayos notables. Los rayos notables son los siguientes. Atendé bien. El rayo que entra paralelo, así, entra paralelo. Pum, rebota, tiene que rebotar por el foco. Es importante también esto hacer con regla. Yo estoy haciendo a mano alzada, pero entra entonces paralelo al eje, rebota por el foco. Ese es el primer rayo. El segundo rayo es que el que entra por el foco tiene que rebotar paralelo. Entra por el foco, rebota paralelo. Y acá, en la intersección de los dos rayos reflejados, se forma la imagen. Entonces, aquí estaría la cabecita, acá la punta de esta flecha ya aparece acá. Y por eso es que ya está de cabeza. Así, ya está de cabeza. Y esta distancia desde el vértice hasta donde se formó la imagen le llamamos P'. Y hay otra distancia importante que es la distancia entre tu imagen y tu objeto. A eso le solemos llamar D nomás. Si una D de distancia objeto-imagen y esta es la I. Entonces, voy a colocar acá P es distancia objeto vértice, dijimos. Objeto espejo. P' es distancia imagen espejo o imagen vértice. Vértice o espejo es lo mismo. D es distancia, objeto, imagen. Cuidado con las tres distancias para no confundir. Mira, a la altura que tiene el objeto, ay, a veces desenfoca mi cámara. Un ratito. Ahí. La altura que tiene el objeto, a eso directamente llamamos O. Altura del objeto. Y a la alturita de la imagen, que en este caso es chiquitita, y hacia abajo, altura de la imagen. Altura de la imagen. Entonces es importante reconocer todas las partes que son importantes en este dibujo. Y ya está. Ahora reconozcamos las características de la imagen. Si la imagen se forma delante del espejo, en la intersección de los rayos reflejados, se dice que la imagen es real. Entonces, real es en este caso. Si nos fijamos en el tamaño, es menor que el objeto y está invertida. Entonces, tenemos una imagen real, menor e invertida, siempre que el objeto se coloque entonces más allá del centro. Veamos las ecuaciones principales para esta parte que ya va a ser aplicable en los siguientes casos que vamos a ir viendo. Entonces, las ecuaciones son las siguientes. Para relacionar la distancia focal con la distancia del objeto y de la imagen, tenemos 1 sobre foco es igual a 1 sobre P más 1 sobre P'. Y esto hay que despejar con cuidado. Bueno, de ahí hay que tener en cuenta algunas convenciones de signos. Si P' te sale positiva, significa que tu imagen es real. Pero si la imagen te sale negativa, significa que la imagen es virtual. Perfecto. Entonces, esta es la ecuación focal. Después vamos a tener otra ecuación que te va a hablar del aumento. El aumento te va a decir si se le llama aumento, pero en realidad a veces también habla de una disminución. En este caso es una disminución. Entonces, el aumento te habla de la relación que hay entre la imagen y el objeto, la mitad, la tercera parte, el doble, el triple. Y se determina por menos P' sobre P, o también se puede determinar por I sobre O. O sea, esto es en cuanto a las distancias de la imagen y del objeto, y esto en cuanto a tamaño, imagen y objeto. También vas a cuidar si el aumento te sale positivo, significa que la imagen es derecha.
O sea que no está al revés. Si el aumento te sale negativo, significa que la imagen es invertida. Algunos suelen equivocarse diciendo que si es positivo, wow, ya es mayor. Y si es negativo, es menor, no. Significa que es derecha o invertida. ¿Cuándo voy a saber que la imagen es menor o mayor por el tamaño de la I comparado con la O? También se mira el valor absoluto del aumento. Si es mayor que 1, entonces realmente es mayor la imagen. Y si te sale el valor absoluto menor que 1, o sea, 0,5, 0,3, 0, algo, entonces es menor, ¿sí? Después cuando vos vuelvas a ver el video de la clase, vas a ir recordando todo, ¿sí? Bueno, otra convención, a ver si me olvidó o no, lo del foco positivo y foco negativo, que ya sabes que hace referencia a si es cóncavo o convexo. Creo que ya hablé de todas las convenciones de signos. Entonces, solo foco positivo para un espejo cóncavo y foco negativo para un espejo convexo. Ahí está. Entonces, esta era la primera ubicación, más allá del centro. Veamos ahora qué sucede si yo ubico mi objeto justo en el centro. Entonces, caso 2, objeto en el centro. Objeto en el centro. Después voy a hacer el tercer caso, que sería objeto entre foco y centro. Objeto entre foco y centro. El cuarto caso sería objeto entre foco y vértice. Objeto entre foco y vértice. Y después el último caso ya va a ser del espejo convexo. Todo esto que estamos haciendo es solo para el cóncavo. Y después vamos a hacer el convexo, que por suerte tiene un solo caso luego. No como el espejo cóncavo que tiene, acá yo puse 4, pero en realidad son 5, porque en el foco si colocas no se forma ninguna imagen. Vayamos entonces, la técnica es, dijimos, eje de simetría del espejo. Espejo. Coloco, digo que aquí está el vértice, uso por ejemplo 6 cuadritos para el centro, entonces en el tercero pongo el foco. Dijimos que ahora vamos a colocar el objeto en el centro, aquí. Entonces, los rayos serán los mismos. El que entra paralelo, perdón, el que entra paralelo sale por el foco. Entra paralelo, rebota por el foco. Y el que entra en dirección al foco, rebota paralelo. Y acá se ha formado la imagen. Fíjate que justito por debajo del objeto se tiene que formar y del mismo tamaño. Entonces, cuando el objeto se coloca en el centro, la imagen otra vez es real. ¿Y cómo sé que es real? Porque se formó delante otra vez del espejo. Se nota que es igual en tamaño, ¿sí? Pero está invertida. Está invertida. Muy bien, entonces, estas características ya siempre se van a mantener, perdón, siempre que el objeto se ubique en el centro. Ah, una cosa importante que no hice en el otro, después al final voy a retroceder ahí, que es la distancia entre objeto e imagen. En este caso no hay distancia porque se formaron en el mismo punto, así. Ahora nos vamos acá. Acuérdate, eje de simetría del espejo. Espejo, esa es la técnica. Vértice, centro, foco. Ahora vamos a poner entre foco y centro. Ahí voy a poner mi dibujito, mi flechita. Entonces, flechita ahí. Rayos notables. Entra paralelo, sale por el foco. El que entra en dirección al foco sale paralelo. Y acá en la intersección de los rayos reflejados se forma la imagen. Entonces, otra vez es real porque otra vez se formó delante del espejo. Real. En tamaño ya es mayor y sigue invertida. Ahora, fíjate nomás que como este era el objeto y esta es la imagen, entonces desde aquí hasta aquí es P. Desde aquí hasta aquí es P'.
Pero te acuerdas que te dije también importa la distancia entre el objeto y la imagen. Entonces, esto va a ser la famosa D que te mencioné. Esa D, en este caso, va a ser igual a P' menos P. En cada situación, la D tiene una ecuación diferente, no tiene una ecuación general como las demás ecuaciones. Ahora nos vamos acá. Eje del espejo, espejo. Vértice, centro, a mitad de camino, el foco, pero nosotros queremos acá entre foco y vértice, aquí. Y aquí uno de nuestros rayos vamos a cambiar un chiqui. Este entra paralelo, sale por el foco, genial. Pero ahora ya no podés decir entra por el foco, porque el foco se quedó hacia afuera, se quedó hacia allá. Entonces vamos a usar un tercer rayo que no estábamos usando. Hasta ahora, ¿qué usamos? Entra paralelo, sale por el foco. Entra por el foco, sale paralelo. Pero ahora vamos a usar uno que dice, si entra por el vértice con cierto ángulo acá, tiene que rebotar, pero del otro lado y con el mismo ángulo. Si acá, por ejemplo, era 30 grados, acá también 30 grados. Pero fíjate que entonces los rayos divergen, se separan, no se unen, no se intersectan para formar las imágenes. Entonces, ¿qué hago? Y se prolongan. Vos prolongás del otro lado imaginariamente. Y ahí en nuestra imaginación, detrás del espejo, se forma la imagen supuestamente. Así. Entonces, se formó detrás de la imagen. Por eso ya es una imagen virtual, porque vos mirás detrás del espejo y no vas a ver nada. Entonces, es una imagen virtual. Se nota que es mayor y que está derecha, ya no está al revés, ya no está invertida. Vamos a fijarnos en las distancias. Acá. Esto es la imagen, entonces hasta el espejo es P'. Sin embargo, este de acá es P y la unión de los dos va a ser la famosa D. Y la D en este caso va a ser el valor absoluto de P' más P. ¿Por qué valor absoluto le metí ahí? Porque P' me va a salir negativo. ¿Por qué P' me va a salir negativo? Porque la imagen es virtual, ¿sí? Entonces era necesario. Esto fue con el ejercicio, te vas a dar cuenta mejor de cuándo lo que usamos ese valor absoluto, ¿sí? Voy a regresar un ratito a la página anterior para poder mostrarte la D de ahí que me olvidé de hacer. Esta D no escribí su fórmula. Fíjate que todo esto es P. Acá nomás es P'. Entonces acá la D sería P menos P'. P menos P'. ¿Sí? Era una ecuación particular también del caso. Y acá están sus características, demasiado lejito puse sus características. Voy a poner acá. Es real porque se formó frente al espejo, es menor y está invertida. Ahí está. Me falta el convexo. Entonces, para el convexo, voy a hacer aquí nomás voy a hacer. Este es un poco más complejo de dibujar. Eje de simetría del espejo, espejo. Y ya es al revés, hacia acá ponemos nuestro espejo. Vértice hacia acá, pues queda nuestra distancia focal y queda nuestro centro también del otro lado. Entonces colocamos nuestro objeto a una distancia P. ¿Sí? Acá ya no digo más entre foco, centro, entre vértice y no sé qué cuánto, porque hacia acá lo ya quedó y ya no importa más dónde ubicas, con tal de que esté frente al espejo, se va a formar una sola característica, por más que vos le coloques a 10 centímetros, a 20, a 30. Bueno, los rayos son básicamente los mismos. El que entra paralelo rebota tal que su prolongación vaya al foco. Repito, el que entra paralelo rebota tal que su prolongación rebota acá, hacia allá, tal que su prolongación se vaya al foco. Ahí está. Entonces a veces hay que hacer una trampita acá. Entra paralelo y decir nomás ya que se dobló hacia el foco y ahí recién extiende este, porque si no a veces nos sale mal. Entra paralelo, rebota y su prolongación va al foco. Ahora, otro que vamos a usar va a ser
El que entra en dirección al vértice. El que entra en dirección al vértice rebota ya hacia abajo y su prolongación es lo que nosotros vamos a usar. Y acá en la intersección de los dos se forma la imagen. Se formó detrás del espejo, entonces es una imagen virtual. Al comparar se nota que es menor y que está derecha. Entonces fíjate que todas eran reales, excepto esta última del cóncavo que era virtual también. Profe, ¿cómo yo voy a pillar que es virtual de un cóncavo o virtual de un convexo? Porque el virtual del cóncavo es mayor y el virtual del convexo es menor, ¿sí? Entonces, ahí están todos los dibujitos posibles. Yo suelo, como una técnica, ponerle un resumen a mis alumnos, eje del espejo, espejo, para el cóncavo voy primero porque el otro que tiene una sola configuración, así que no necesitamos tanto hacerle ningún resumen. Centro, foco. Y pongo acá. En esta zona, estamos hablando de las diferentes zonas. Voy a poner así, aquí, aquí, aquí. Entonces, cuando estamos allá, más allá del centro, la imagen que se forma es real. Si colocas acá en el centro, también es real. Acá entre foco y centro también es real. En, en el foco no se forma ninguna imagen, ¿sí? No se forma luego la imagen y acá es virtual. Entonces puedes decir, ah, bueno, es real, 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 no se forma virtual. Acá en el primero era menor. Menor, acá era igual, acá es mayor, acá no se forma luego y acá también es mayor. Entonces, real menor, real igual, real mayor y virtual mayor, ¿sí? Todas las reales siempre son invertidas. Eso también puedes saber. Todas las reales son invertidas y solamente la virtual es derecha, ¿sí? Entonces ahí ya tenés. Ah, y también podemos inclusive agregarle la fórmula de D. La fórmula de D era P menos P' acá. Acá la D es 0. Acá la D es P' menos P. Y acá era valor absoluto de P' más P. ¿Ves? Entonces ya tenés un resumen de todos los casos. Y como te dije, el convexo que tiene luego una sola configuración. Muy bien. Entonces eso es un resumen así general. Ah, un ratito. A menudo dentro de los problemas te va a decir, se observa un objeto o yo puedo observar un objeto, la imagen de un objeto en un espejo. Si nosotros podemos ver directamente, por ejemplo, el espejo de la casa, vos te mirás y te ves ahí. Esa es una imagen virtual. Entonces, una imagen, cuando es virtual, es la que se puede ver en el espejo. O sea, el ser humano puede ver, se puede ver en el espejo. Sin embargo, ¿qué pasa con las reales? Las reales pues se forman acá en el aire, delante del espejo. Entonces hay que atrapar en una pantalla. Se deben proyectar o deben ser proyectadas, no, bueno, corrección lingüística, hay que ver. Se debe proyectar en una pantalla para poder ser vistas, ¿sí? Ojo con esto, entonces, porque a veces esas interpretaciones, si no conocemos, pareciera ser que nos falta algún dato y hay que asignar signos de acuerdo a las características. ¿Qué tal? ¿Vamos hasta ahí? ¿Vas? Súper bien. O sea que en el caso de que me diga que se tiene que proyectar y es menor, debía saber que es convexo también, ¿verdad? A ver si se tiene que proyectar, no, mira, si se tiene que proyectar ya es real. Y los Ah, convexos sí, solo perdón, van a al ser revés, virtuales. al revés, Sí, al revés. ahora si te dice, fíjate si te dice, una niña, porque hay en el, creo que es en el Bongiorno, aunque no lo creas, el Bongiorno te va a ayudar en la parte de la explicación, porque de repente el SEER, Serway son un poco complejos para explicar. Entonces, fíjate en lo siguiente, si te dice, una niña observa su imagen reducida en un espejo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de espejo se está usando si te dice qué vas a hacer? Ella observa. Y si Virtual. observa una imagen, Ah, no.
Virtual, Sí, virtual. sí, Y es menor porque su imagen reducida. Y virtual menor es un espejo convexo. perfecto. ¿Sí? Por Sí. eso, por las características, entonces ahí parecía no decir nada. Sin embargo, era, si uno conoce las características, tiene que decidir que es un espejo convexo. Fíjate en el retrovisor de tu auto. ¿Cómo, vos ves ahí los autitos que vienen detrás de vos? ¿Y vos ves del mismo tamaño o los ves chiquititos? Más chicos. Chiquititos. Y vos estás viendo. Entonces, ¿qué tipo de espejo utilizan los retrovisores? Convexo. Convexo. Porque bien te puede poner una pregunta teórica. ¿Qué tipo de espejos son los retrovisores? Y son espejos convexos. ¿Y por qué? Tengo Y porque hacen posible que veamos las imágenes dentro del espejo, o sea, directamente en el espejo y reducidas, ¿sí? Yo Bueno, creo que ya nos había preguntado luego eso en un examen. puede ser, puede ser. También, por ejemplo, esos espejos cóncavos en los estacionamientos, en algunos estacionamientos, también en los shopping y eso que, tipo para ver todo el panorama. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos directamente ahí y vemos todo chiquitito. Y gran parte de toda esa, de todo ese ambiente se puede observar en ese espejo. Entonces, también son espejos convexos, ¿sí? Bueno, Sí. entonces ahora voy a abrir tu ejercitario y vamos a empezar a trabajar exclusivamente con espejos. Y después, la próxima que estudias, asimismo te voy a hacer también un resumen de, ay, espero que no se pierda. Me avisa que se va a cortar y entonces después entramos nomás otra vez en la misma, porque siendo que yo ya descargué y abrí tu archivo, ahora me niega el derecho. Ah, Bueno, vos tenés, lo que pasa es que yo abrí ¿en serio? Tengo el, conmigo. déjeme nomás porque se perdió y voy a tardar entre buscar. Bueno, eh, el primer ejercicio. Mm. Ah, no, este creo que es una... Ah, no, sí. No sé. Un objeto de 8 centímetros de altura se encuentra a 60 centímetros de un